vamos a cambiar de temática y vamos a hacer una pequeña charla en relación a cirugía pediátrica. Tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Francisco Campos Roberto, quien es cirujano pediatra, graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, graduado como pediatra y cirujano pediatra del Hospital Nacional del Niño Benjamín Blum, quien ha realizado diplomados en emergencias de trauma, en videolaparoscopía, en gerencia y en ética, que le sirven para su práctica diaria, donde se desempeña como jefe del Departamento de Emergencia Quirúrgica del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Tengo el honor de dejar con ustedes al doctor Campos Roberto. Buenos días, para mí es un gran honor estar aquí. Antes que nada y de que comencemos esta charla, pues quiero felicitarlos a todos por el Día del Médico y que esta jornada científica que estamos llevando a cabo este día también es como parte de las celebraciones de nuestro Día del Médico. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el escroto agudo. Como todos sabemos, pues el escroto agudo es una enfermedad que se va a caracterizar por una inflamación y dolor a nivel escrotal. El escroto como tal y como patología no es tan frecuente como se cree. De hecho, los patólogos reportan que en sus autopsias encuentran aproximadamente un 12% de pacientes con esta patología. Es importante que recordemos un poco de embriología y un poco de anatomía para que en la medida que vayamos viendo este tema, pues empecemos a sentirle un poco de gusto. Aquí podemos ver nosotros un esquema dibujado de lo que es el testículo. El testículo va a estar envuelto por 7 capas, que si nosotros vamos de afuera hacia adentro, comenzaríamos, que no se ve aquí, con la epidermis, ¿vea? Luego seguiría la dermis, luego seguiría la aponeurosis espermática externa, que estaría por aquí, luego la aponeurosis, la fascia cremastérica, la aponeurosis espermática interna, la túnica vaginal y por último la túnica albugínea. Entonces esas 7 capas están envolviendo lo que es la gónada desde el exterior hasta el interior. Y cuando nosotros hacemos una cirugía, pues tenemos que cortar esas 7 capas para llegar a lo que es el testículo, y esas 7 capas no necesariamente se pueden disecar porque muchas veces están pegadas, ¿verdad? A lo sumo podemos disecar 2 o 3 y no en el orden que se las he mencionado. Recordando quizá la embriología del testículo, es importante mencionar que entre la 4ª y la 6ª semana de gestación se comienza a formar el seno urogenital en el embrión. Cuando se está formando el seno urogenital, debe de haber una diferenciación genética de si vamos a ser masculinos o si vamos a ser femeninos. En esa diferenciación genética, aproximadamente a la 6ª semana, entran en juego unas células muy importantes en el caso del escroto y de lo que es el testículo, que como ustedes recuerdan son las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Sertoli se llaman así porque el que la describió por primera vez, el que las vio, es un italiano en 1910 que se llamaba Enrico Sertoli. Entonces estas células de Sertoli van a ser las encargadas de darle prácticamente la sostenibilidad y de darle la estructura metabólica a lo que va a ser la gónada, y van a ser las encargadas también de la producción de la testosterona. La testosterona, como todos sabemos, es la hormona masculina más importante en el ser humano. Entonces es importante que recordemos que las células de Sertoli van a formar la testosterona. Ahora, por otro lado, las células de Leydig son unas células importantes porque estas células van a tener una unión a partir de un estímulo sanguíneo que se va a dar en la hipófisis. Entonces, en las células de Leydig, en el citoplasma, va a haber una unión con las proteínas, y cuando se forma esta unión a partir del AMP cíclico con las proteínas, se va a comenzar a producir una hormona que es la hormona antimülleriana, si ustedes se recuerdan. Esto es importante porque en la formación del testículo nosotros tenemos que
utilizar esa sustancia antimülleriana para que sea inhibida la formación de los conductos de Müller o los conductos paramesonéfricos. ¿Vea? ¿Por qué? Porque estos conductos de Müller o paramesonéfricos, si el embrión va a ser femenino, van a ser los responsables de formar el útero, el cérvix y la vagina. Entonces tiene que haber una regresión, ¿vea? Por medio de esa hormona. Cuando se da esa regresión, quedan unos vestigios o unos remanentes que a la hora de hacer la cirugía se ven como unos arrocitos chiquititos. ¿Vea? Entonces, cuando tenemos nosotros esos conductos paramesonéfricos prácticamente ya como remanentes, eso van a ser en el futuro los que se van a conocer como los apéndices testiculares, que son 2. Y cuando se involucionan los conductos de Wolff, estos van a formar los apéndices del epidídimo, que también son 2. Los apéndices testiculares, no sé si todos los han escuchado, es la famosa hidátide de Morgagni. Y cuando uno sale y dice era un escroto agudo y sale de sala de operaciones, ¿y qué dice uno? Era una hidátide de Morgagni torcida. Ya lo vamos a ver despacito. Y los del epidídimo, que son raros, que se tuerzan y que se infarten, van a ser el paradídimo, ¿vea? Que es el órgano de Giraldez. Aquí podemos ver nosotros un esquema donde podemos ver quizás este mismo dibujo, ¿vea? Y es importante que veamos aquí el conducto deferente. No sé por qué, quizás estoy... El conducto deferente, vea, que podemos ver aquí que está atravesando prácticamente todo lo que es el testículo. Podemos ver nosotros también lo que es el ligamento del resto del proceso vaginal, que más o menos a la 9 semanas de gestación se tiene que obliterar, porque si esto queda permeable, aquí lo que va a haber es un hidrocele, se va a acumular agua, o puede haber una hernia, porque aquí se va a meter el contenido que va a ser el intestino. Podemos ver aquí el epidídimo, que era el que estábamos hablando, hasta aquí tenemos la cola, aquí tenemos la cabeza. Del epidídimo salen estos conductillos eferentes, y estos conductillos eferentes van a desembocar en túbulos rectos que van a conformar lo que son los túbulos seminíferos. Y aquí podemos ver nosotros la cápsula del testículo y una imagen donde se puede ver lo que es la túnica vaginal, que es prácticamente la penúltima capa del testículo, pero que es la más importante, y podemos ver su capa parietal y su capa visceral. Como vamos a ir viendo poco a poco, la túnica vaginal y el epidídimo están rodeando prácticamente lo que es el testículo. Si nosotros tenemos una alteración en la fijación de este testículo en lo que es el epidídimo y en la capa vaginal, este testículo va a quedar como una campana, como el badaje de una campana, ¿vea? Entonces este testículo se puede torcer, y como estamos hablando de que está dentro de la túnica vaginal, va a ser una torsión intravaginal. Ahora, si este proceso vaginal, ¿vea?, no se oblitera bien, como mencionábamos anteriormente, nos va a formar un hidrocele o una hernia, que también son causas de escroto agudo, y también puede formar parte de una torsión a este nivel, que va a ser una torsión extravaginal. Aquí vemos nosotros el testículo en este polo, que va a ser en el futuro conocido como polo superior, aunque esté abajo. Están los apéndices testiculares que les mencionaba, que van a ser la involución o los remanentes de los conductos paramesonéfricos, y aquí arriba en el epidídimo vamos a tener la involución de los conductos de Wolff, que van a formar los apéndices del epidídimo. Aquí podemos ver nosotros el plexo pampiniforme, que prácticamente, si se da una torsión testicular, es el plexo que sufre más, y es el plexo que causa que no haya una irrigación adecuada del testículo y que éste se infarte. Aquí podemos ver nosotros una imagen en vivo donde tenemos la gónada. Aquí tenemos la cabeza del epidídimo, como vimos anteriormente. Esta sería la cola. Aquí tenemos lo que es
el plexo pampiniforme, que sería esto, y el conducto deferente. ¿Vean? Entonces podemos ver nosotros que el testículo va a estar fijado por el epidídimo principalmente y por la túnica vaginal que lo va a estar rodeando en su parte posterior. Los puntos claves del escroto agudo. Es la causa más común de dolor e inflamación escrotal aguda en pediatría. ¿Vean? Y ahí tenemos principalmente la torsión testicular y la torsión de los apéndices testiculares o del epidídimo, como ya vimos. Como les mencionaba anteriormente, la torsión testicular puede ser intravaginal o puede ser extravaginal. Intravaginal está asociada con la fijación anormal del testículo en la túnica vaginal, como les expliqué. Extravaginal va a ser el resultado del enrollamiento del cordón espermático, que va a estar proximal a la túnica vaginal. Y ya anteriormente vimos el cordón espermático, vea, que va a estar conformado por lo que es el conducto deferente y el plexo pampiniforme. Cuando nosotros tenemos un cuadro de escroto agudo y tenemos ya el diagnóstico ultrasonográfico de que se ha tratado de una torsión, pues tenemos una ventana aproximada de 6 horas antes de que ocurra un daño isquémico irreversible. Entonces, como vamos a ver posteriormente en la historia clínica, es bien importante preguntar cuánto tiempo tiene el paciente de tener ese dolor y esa inflamación en el testículo. Los apéndices testiculares son remanentes de los conductos de Müller, como ya vimos, vea, y van a estar en el polo superior del testículo y van a ser conocidos como las hidátides de Morgagni. Y los apéndices epididimarios van a ser remanentes de los conductos de Wolf y estos se van a ubicar en el epidídimo. La torsión de estos apéndices puede imitar una torsión del cordón espermático y estas torsiones de estos apéndices testiculares o del epidídimo van a ser más comunes en la niñez tardía. Si el entumecimiento lo tenemos en el polo superior del testículo, especialmente con un nódulo doloroso y firme, esto nos va a dar a nosotros la característica de que pensemos de que se trata de una torsión apendicular testicular. Aquí vamos a tener el famoso signo del punto azul, que también se menciona en la literatura como el blue dot. Ese signo del punto azul es patognomónico de una torsión de la hidátide de Morgagni, pero no se ve en todos los casos. ¿Y cómo lo podemos nosotros encontrar? Pues transiluminando el escroto, vea que va a tener líquido inflamatorio, y ahí vamos a ver nosotros un punto oscuro que está dentro. Como mencionábamos, la historia clínica y el examen físico van a ser suficientes para tomar la decisión de intervención operatoria del escroto agudo. Sin embargo, siempre tenemos que hacer uso de la ultrasonografía, que la tenemos inmediata en nuestras manos para tener un diagnóstico más certero. La ausencia de reflejo cremastérico pues nos ayuda, porque la ausencia de este reflejo va a ser el indicador de que el cordón está torcido. Esto es importante porque cuando nos llegan los pacientes a la emergencia y vemos el testículo inflamado, doloroso, que el niño con solo que uno se acerca se mueve y no se deja examinar, es importante que nosotros en la piernita o en el abdomen tratemos de sacar el reflejo cremastérico. Si nosotros tenemos reflejo cremastérico y hay movilidad del testículo, pues tengamos tranquilidad, mandémosle una ultra y probablemente pues lo único que se ha torcido es una hidátide. En los casos de torsión de apéndices testiculares, la persistencia del dolor va a ser una indicación de intervención quirúrgica. En los adultos, las torsiones de los apéndices testiculares no se operan, todas se manejan con antibiótico y con analgésico. En los niños, si tenemos nosotros la certeza de que eso es un apéndice testicular que se ha torsionado, podemos nosotros manejarlo con trimmetoprim sulfametoxazol oral por 7 días, o le podemos dar amoxicilina por 7 días y un buen analgésico, como en el caso pudiera ser el diclofenaco. Ahora, si el dolor persiste, si la inflamación se está haciendo más grande, creo yo que lo más conveniente es ir a quitar ese apéndice testicular infartada y lavar lo que es el testículo. La sospecha de torsión testicular requiere intervención quirúrgica inmediata. Si nosotros sospechamos que se trata de eso, pues entonces sí tiene que pasar al quirófano. Y es obligatorio que fijemos el testículo contralateral, vea, porque puede haber una anormalidad congénita, como vimos, y que el testículo del otro lado también se encuentre en badaje de campana. La incisión que utilizamos nosotros es en el rafe medio, hacemos una detorsión testicular con la mano y pexeamos el testículo contralateral con una sutura no absorbible entre lo que es la túnica vaginal y la pared escrotal. La orquiectomía se hace únicamente si el testículo afectado está obviamente necrótico. Entonces nosotros en sala de operaciones lo que hacemos es
pues conseguir agüita caliente, detorsionamos el testículo. Como vamos a ver posteriormente, el daño del testículo va a depender de la cantidad de vueltas que tenga el cordón espermático. Entre más vueltas tiene, pues el daño es mayor. Y lo detorcemos, esperamos 10 minutos, ponemos agüita caliente en ese testículo y vemos si hay una recuperación del color y del flujo. Si es así, pues la orquiectomía no se lleva a cabo, de lo contrario sí hay que hacer la orquiectomía. En el caso de lo que es la torsión perinatal, no es necesaria la exploración urgente, de un recién nacido, que nosotros atendamos y que vayamos a ver y que veamos que el testículo está azul o está violeta. ¿Por qué? Porque eso nos indica que la isquemia ha estado presente por semanas o días en el vientre materno. Entonces tenemos que estabilizar al niño, ver que no tenga otras patologías y darle su tiempo para poder hacer esa exploración testicular que va a terminar en una orquiectomía. Si los síntomas ocurren posteriormente al nacimiento, entonces sí la exploración está indicada considerando la condición general siempre que sea buena del recién nacido. Causas de escroto agudo, como estábamos mencionando, torsión testicular a la cabeza, torsión de apéndices testiculares, la epididimitis, la orquitis, las hernias y los hidroceles, el trauma, tumores, varicocele o un edema escrotal idiopático que puede ser por la picadura de un ácaro, que usualmente siempre los pacientes dan el antecedente que han estado jugando en lugares donde hay bastante grama. Aquí podemos, pues, vamos a hablar de la torsión testicular. La torsión testicular es más común en la pubertad y también en el periodo neonatal. Esto es importante, vean, los grupos de edad. Esta torsión, como ya vimos, va a resultar del enrollamiento del cordón espermático, lo cual va a comprometer el flujo vascular del testículo, y el compromiso vascular va a estar determinado por el número de vueltas que tenga dicho cordón. Como mencionamos, hay una ventana de 6 horas antes de que el daño isquémico se haga irreversible. Hay dos tipos de torsión que hay que tenerlas en cuenta para factores académicos. La extravaginal, que ya la explicamos, que va a resultar del enrollamiento del cordón espermático proximal a la túnica vaginal escrotal, y se cree que esto se da durante el descenso testicular al escroto, ¿vea? Es en el periodo de formación. Entonces esto lo vamos a tener usualmente durante el periodo perinatal, la extravaginal. Y la intravaginal ocurre en niños mayores. Esto va a estar asociado a fijación anormal del testículo en la túnica vaginal. Cuando la túnica vaginal se adhiere en una posición más proximal al cordón espermático, como ya vimos, el testículo y el epidídimo van a estar colgando, ¿vea?, en el escroto, y pueden enrollarse en la túnica vaginal. Esta fijación anormal es la que les mencionaba, que se llama embadaje de campana, bell clapper. Aquí podemos ver el esquema. Aquí tenemos nosotros una torsión intravaginal, ¿vea?, y aquí vamos a tener nosotros una torsión extravaginal, ¿vea?, donde el proceso vaginal se ha obliterado, está bien cerca de lo que es el epidídimo y el testículo, y prácticamente el testículo anda como una campana, ¿vea?, embadaje de campana. Factores importantes en la etiología de la torsión testicular van a ser, primero, una contracción continua del músculo cremaster, una congestión testicular secundaria a un proceso inflamatorio o un trauma menor. Con respecto a la contracción del músculo cremaster, ¿vea?, por eso decimos que la torsión testicular es una enfermedad frecuente en prepúberes y adolescentes, porque la contracción del cremaster se va a dar por estímulo, ¿vea?, por masturbación o porque alguien ha tocado ahí mucho. La congestión testicular también se va a dar a ese grupo de edad, porque en ese grupo de edad, por la misma función de la testosterona, hay aumento en el flujo, porque la glándula está aumentando de tamaño, entonces necesita más flujo sanguíneo. Entonces vamos a tener una congestión testicular secundaria al crecimiento, a ese proceso inflamatorio. Y un trauma, pues, pudiera ser una patada, ¿vea?, que va a causar una torsión testicular, o un golpe directo. Cuando hablamos de la torsión de los apéndices testiculares y epididimarios, pues estos van a ser más comunes en la niñez tardía. Usualmente se deben también a factores externos, como se mencionan, que pueden ser movimientos del testículo por el frío, ¿vea?, que cuando hay frío las gónadas ascienden, o puede ser por un estímulo. Ahora, la torsión de los apéndices testiculares en sí, la causa es desconocida, la verdadera causa es desconocida hasta hoy. Los síntomas a menudo van a imitar a una torsión de lo que es el testículo, y aquí podemos ver el ejemplo. Aquí tenemos el epidídimo, aquí tenemos el órgano de Giraldez, aquí tenemos el órgano de Giraldez,
que va a ser un apéndice del epidídimo, otro apéndice del epidídimo, el apéndice testicular, que es el hidátide de Morgagni, y aquí un vas aberrante. La frecuencia de que se tuerzan, tenemos que el apéndice testicular es el que más se tuerce en el 92% de los casos, y este apéndice testicular va a ser el que nos va a dar el signo azul, vea, porque es un apéndice infartado. Y aquí podemos ver nosotros que a nivel testicular, pues aquí hubieran estado los conductos paramesonéfricos, y a nivel del epidídimo, pues los conductos de Wolf. Aquí tenemos un ejemplo, ¿eh? Este es el punto azul que vamos a ver si nosotros lo transiluminamos. Y en el caso de una cirugía, todas las capas están inflamadas, hay abundante líquido, se lava el testículo y se corta y se coagula el lugar en donde se encuentra el apéndice infartada, que es bien pequeño, como el tamaño de la mitad de un arroz, pero causa un gran dolor, ¿ve? Una gran inflamación. La epididimitis, la orquitis, pues es causas virus y bacterias, vea. Así siempre tenemos a la cabeza que nuestras abuelitas nos decían que cuando el niño tiene paperas se inflaman los testículos, y es cierto, vea. Esa es la causa principal de la orquitis, vea, virus, principalmente paperas, vea. La epididimitis en prepúberes va a estar asociada fuertemente a disfunción de vaciamiento urinario, anomalías estructurales urinarias tales como uréteres ectópicos, lesiones uretrales y anomalías de los conductos deferentes. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está con epididimitis y vuelve a llegar con otra epididimitis, entonces con esos niños hay que pensar siempre que hay algo autoinmune, ¿vea? Y que pues tenemos que investigar cómo está su vaciamiento urinario, cómo está la anatomía de los uréteres, si no hay uréteres ectópicos, si el niño es circuncidado desde recién nacido, porque a veces la colocación del bloqueo peniano para la circuncisión neonatal es muy profunda y se puede atravesar la uretra, y eso nos va a dar síntomas hasta en la prepubertad. Vea, eso nos va a dar un daño uretral que tal vez en el momento del crecimiento no lo vamos a tener, sino que en la etapa de adolescente va a comenzar el niño con epididimitis a repetición, hay que tenerlo en cuenta. Y también esto es bien frecuente en los niños con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down quizás son los pacientes que más consultan en el Hospital Blum por epididimitis a repetición. Piuria y bacteriuria también pueden estar presentes. La inflamación del epidídimo puede ser secundaria, como les mencionaba, a una respuesta autoinmune y estar asociada a una vasculitis en enfermedades como los pacientes con Henoch-Schönlein y poliarteritis nodosa. El hidrocele, pues, es secundario a un proceso vaginal permeable, como todos sabemos, o una reacción en el escroto a la picadura de un insecto. La hernia encarcerada, que es una enfermedad aparte y que nos va a dar síntomas no solamente de una inflamación escrotal, sino también de una obstrucción intestinal, nos va a dar dolor abdominal, nos va a dar vómitos, pero es importante porque una hernia encarcerada puede llevar a isquemizar el testículo por compresión vascular. El trauma testicular, como ya mencionamos, puede causar inflamación escrotal inmediata como resultado de un daño directo del contenido o de la pared escrotal. El edema escrotal idiopático, que va a ser producido principalmente por ácaros. Como les mencionaba, es importante el antecedente de que haya estado jugando o no el niño en grama, caracterizado por edema y eritema de la pared escrotal. Usualmente es bilateral y puede involucrar al pene. Además, cuando nosotros inspeccionamos, siempre hallamos un área que podemos encontrar nosotros el sitio de la picadura del ácaro. La etiología, reacción a un alergeno, picadura de insecto, dermatitis por contacto o un edema angioneurótico. Resuelve espontáneamente con tratamiento sintomático, un antiinflamatorio, un esteroide tomado, y se le puede dar también un antialérgico. Para hacer el diagnóstico de escroto agudo, pues la historia clínica es básica, aparecimiento súbito de dolor testicular unilateral, a menudo asociado a dolor abdominal, náuseas y vómito. El examen físico, es importante que nosotros examinemos el área abdominal así como el área inguinal. Al hacer el examen físico a nivel escrotal vamos a ver los grados variables de inflamación y eritema que va a tener el paciente. Si el testículo es palpable, el examen del polo inferior nos va a dar una tumefacción marcada en el caso de que esté torcido, y todo lo contrario en el caso de la epididimitis o la torsión de hidátide, porque ya vimos que están en el polo superior. La tumefacción del polo superior del testículo es característica de torsión de hidátide y es patognomónica la presencia del punto azul.
Es importante siempre en estos pacientes hacer un examen general de orina para descartar también una epididimitis, como ya vimos. La ultrasonografía Doppler color es bien importante para ver el flujo, y en los casos en que nosotros tenemos a veces que los pacientes llegan con escroto agudo, les hacemos una ultra y el radiólogo dice que hay una masa. Por ejemplo, hay una masa en el parénquima del testículo que no tiene nada que ver con lo que son la túnica albuginea o la túnica vaginal. Sí es importante hacer un escán escrotal con radioisótopos para descartar una tumoración. El tratamiento, pues, manejar la situación que lo está produciendo, antibióticos, y en el caso que se trate de una torsión o que el dolor persista por una torsión didátide, pues sí va a haber que hacer una cirugía. Este es mi profesor, el doctor Iraeta, el doctor Mía también, él, un cirujano que ya está en Nicaragua, él se formó y se fue para Honduras, ella se va este año de R3 y él es el anestesiólogo. Este es el equipo que a veces operamos juntos en el Hospital Bloom. Gracias.